Guillermo Fantoni con nosotros en Happening en este sábado. Hola Guillermo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, con muchas ganas de escucharte sobre este tema que traes hoy. Sí, hoy vamos a hablar de 1968, un año clave que de alguna manera aparece como emblemático no solo en la historia argentina, sino en la historia mundial. Hace Claro, muchos años, Jana Starobinsky se preguntaba sobre la significación de algunas fechas claves, como 1789, que es la fecha de la Revolución Francesa, y lanzaba una pregunta interesante, eh, algo así como si 1789 tenía el mismo impacto, la misma presencia, la misma significación en la vida política y en la vida de los estilos artísticos. Es decir, pensar que una fecha conocida, importante por su significación política, puede también tener impacto en la vida cultural. Para nosotros, claro. Y 1960, también, y también Guillermo, cómo impactó en distintas disciplinas, ¿no? Porque pensaba en la música, por ejemplo. claro, en todos los campos. En el caso nuestro, pensar 1968 es un año que en el mundo de la cultura y de la plástica en particular, tuvo una significación muy precisa, más allá de que evidentemente puso sobre la mesa, puso en juego una serie de procesos que se estaban dando en la sociedad. ¿Por qué? Porque los años 60 fueron un momento de intensa modernización, o sea, de cambios sustanciales, no solo en la vida socioeconómica de las sociedades, sino también en la vida cultural. De manera que se desarrollan una serie de instituciones modernizadoras que albergan los fenómenos de vanguardia, pero así como cobijan a las vanguardias, también tienen la capacidad de neutralizar, de despojar de explosividad a las propuestas más revulsivas. Y justamente esto llevó a los artistas a poner a prueba estas instituciones, introduciendo, digamos, contenidos cada vez más radicales y cada vez más comprometidos. Y entonces, en la medida que las obras se cargaron de contenidos políticos relevantes, dieron lugar a retiros, clausuras, censuras. Es decir, esto llevó a que las vanguardias descubrieran que el marco que las promovía también podía llegar a ejercer cierta coacción ante estos disensos, estas rebeldías, estas posiciones sumamente críticas. Y entonces lo que se planteó fue salir del campo de las instituciones y instalar las prácticas del arte en espacios alternativos que tenían que ver con las confrontaciones sociales y políticas directas, es decir, salir del Instituto de Itela, salir de los museos, salir de las galerías e instalar las prácticas en espacios donde operaban los movimientos políticos y sociales más radicalizados, más avanzados, y así se produjo una confluencia muy productiva entre vanguardias estéticas, es decir, los movimientos experimentales del arte, con los movimientos más avanzados de la política y la sociedad. Y de esa confluencia surgieron una cantidad de experiencias estético-políticas, de las cuales la más conocida es Tucumán Arde, pero que en realidad es un proyecto donde convergen las vanguardias porteñas y rosarinas y un segmento muy pequeño de la vanguardia de Santa Fe, y que está precedido por una serie de episodios estético-políticos cada vez más golpeantes y radicalizados que culminan en esta experiencia, que implicó riesgo político, canales no habituales, utilización de diversos espacios y tiempos,
campañas de incógnito, trabajo de campo, en fin, fue una obra que utilizó los medios masivos de comunicación para dar a conocer la situación problemática de una provincia argentina donde se habían cerrado los ingenios y eso había traído como consecuencia una secuela de hambrunas y desocupación y todos los flagelos sociales imaginables, potenciados por una situación de atraso prácticamente constante, esa obra se propuso recoger la información en esa provincia y darla a conocer a través de una muestra denuncia que se llevó a cabo en la CGT de los argentinos, inicialmente la sede de Rosario y luego en la de Buenos Aires. Entonces, 1968 tiene para nosotros ese plus que en cierta forma está ligado con todo un proceso de radicalización y politización de la sociedad argentina, pero que también se inscribe en un fenómeno de efervescencia mundial en todos los órdenes, que aquí también, digamos, se produjo a través de rebeliones que tuvieron lugar al año siguiente, a comienzos del año siguiente, en forma de rosariazos, cordobazos, etcétera, etcétera. De manera que ese año es un año emblemático, no solo para la política, no solo para la historia social argentina, sino también para la historia del arte, para pensar nuestros movimientos, para pensar nuestra cultura y cómo las vanguardias, de alguna manera, advirtieron el peligro de la institucionalización, que esto es algo que siempre nos debe llevar a pensar que ante la posibilidad de cooptación, siempre hay que colocarse en el lugar más incómodo. Esa es de algún modo la idea que dejan como sedimento estos fenómenos que, si bien son históricos e irrepetibles, dejan como un pequeño corolario, que es esto de colocarse en el lugar más incómodo, que es justamente el lugar de la vanguardia, el lugar de lo no concesivo, el lugar crítico, para que la realidad no sea admitida como un entorno automático, sino siempre mediada, matizada por el espíritu crítico. Bien, recuerdo a propósito de tus palabras una muestra que curaron con Adriana en el Museo Castañino, la de Arte Argentino 100 años, ¿te acordás? Sí, sí. Y estoy pensando los nombres de los artistas allá de finales de la década del 60 que aparecen en este tema que vos traes hoy. Bueno, en esa exposición dedicamos el último tramo. Se denominó Un pasado expuesto, todavía está en exposición y formó parte de las muestras dedicadas a los 100 años de la colección. Y justamente a nosotros nos tocó el segmento 1918-1968 y culminamos el recorrido con fotos de Tucumán Arde que estaban frente a los 5 grabados monumentales de Berni dedicados a Juanito Laguna, que son de comienzos de la década del 60. Es decir, la muestra comenzaba con el Salón de 1918 y terminaba con el máximo cuestionamiento institucional que se dio en el mundo del arte argentino en este último año. Bien. Entonces, justamente Tucumán Arde tiene que ver con ese proceso de cuestionamiento, pero también de la utilización del arte para dar a conocer fenómenos preocupantes del mundo social. Muy bien, Guillermo. Muy interesante lo que hemos aprendido en el día de hoy, ¿no? Un poco de historia, cómo se ubica también la ciudad y las repercusiones, ¿no? de 1968 en el continente y en este lugar nuestro donde estamos. Es que precisamente el pasado es siempre vivo, siempre retorna, tomado desde el presente, y como los presentes son problemáticos, el pasado siempre aporta algo
para repensar y criticar el presente e imaginar también la posibilidad de un futuro que esperamos sea siempre mejor. Por supuesto. Muchísimas gracias, Guillermo. Un abrazo. Gracias a vos y un abrazo para todos. Guillermo Fantoni con nosotros, el lujo que nos damos cada sábado en Happening.